San Lorenzo, diácono y mártir, año 258. Día 10 de agosto. Fue San Lorenzo español de nación y natural de Huesca. Nació en una casa de campo, distante como media legua de la ciudad, la cual hasta el día de hoy ha guardado el nombre de Loret. Su padre se llamó Orencio y su madre Paciencia. De ambos hace mención el martirologio romano el día 1 de mayo, llamándolos mártires. De la niñez y juventud de San Lorenzo nada se sabe de cierto, solamente nos consta que siendo todavía jovencito fue a Roma, y allí le criaron sus padres en virtud y letras. Salió el piadoso mancebo, tan aprovechado y santo, que se atrajo el aprecio y veneración de todos los fieles de aquella iglesia. El 30 de agosto del año 257 ocupó la silla de San Pedro, el Papa Sixto II, ateniense de nación y arcediano que fue de la Iglesia romana. Para sustituirle en dicho cargo, el nuevo pontífice nombró a San Lorenzo. Ya en los principios de la Iglesia, eligieron los apóstoles 7 auxiliares encargados de lo que llamaron ministerio, que en griego es diaconía. Eran los diáconos, como aún lo son hoy día, clérigos investidos de cierta dignidad eclesiástica, los cuales vienen inmediatamente después de los obispos y presbíteros. Solían ejercer muy diversas funciones. Por su cuenta corría, a lo menos en los principios, el proveer el abastecimiento material y asegurar el orden en la comunidad cristiana. Asistían al presbítero en la celebración del culto divino, leían la epístola y el evangelio. Despedían de los oficios a su debido tiempo a las distintas categorías de asistentes, paganos, catecúmenos, bautizados. El ite missa est es un recuerdo de lo que decimos. Distribuían la Sagrada Comunión, recibían las ofrendas y dirigían el canto. Los diáconos siguieron siendo coadjutores de los obispos y sacerdotes, pero andando el tiempo dejaron de ejercer las funciones materiales, excepto la asistencia a los pobres. Vivían con el jefe de la comunidad cristiana y eran algo así como testigos de la pureza de su doctrina y tenor de vida. Cuando la cabeza de la comunidad era un obispo, y más al tratarse del de Roma, subían de punto las funciones y dignidad de los diáconos, y de ahí que los que ahora llamamos cardenales, por ser los consejeros del sumo pontífice, pueden ser mirados como legítimos herederos de aquellos diáconos que servían a los papas de los primeros siglos de la Iglesia. Era San Lorenzo el principal de los 7 diáconos de Roma, cada uno de los cuales tenía a su cargo uno de los barrios de la ciudad. Mejor dicho, era el arcediano y como tal de consumo con el papa. Tenía que encargarse en cierto modo de los 40.000 cristianos que había en Roma a mediados del siglo III. Muy precaria era por entonces la situación legal de la Iglesia. La persecución seguía haciendo estragos. Pero la comunidad cristiana tenía en propiedad no pocas iglesias, casas y haciendas que eran como un sagrado patrimonio de las viudas, huérfanos y menesterosos. Convivir en medio de tantos bienes terrenos de los que era guardián y administrador solícito, San Lorenzo era pobre y vivía como los demás pobres. Edicto de persecución del año 258. Un edicto de persecución del año 257 decretó ya pena de destierro contra los más ilustres miembros de la comunidad cristiana.
El mes de julio del siguiente año, 258, el emperador Valeriano hizo aprobar por el Senado un edicto de persecución mucho más brava y cruel que la anterior. San Cipriano, obispo de Cartago, lo trae en una de sus cartas. Los enviados a Roma para cerciorarse de la veracidad del edicto publicado contra nosotros, dice el santo, están ya de regreso. Según ellos, el emperador Valeriano ha cursado un escrito al Senado para que sancione las siguientes medidas: decapitación, sin previo juicio ni proceso, de los obispos, sacerdotes y diáconos cristianos; degradación e incautación de los bienes pertenecientes a los senadores, nobles, egregii viri y caballeros romanos que se declaren cristianos, los cuales, si persisten en su declaración, serán igualmente decapitados. Las matronas serán desposeídas de sus haciendas y condenadas después al ostracismo. Los empleados del Palacio Imperial, Cesariani, que hayan hecho profesión de fe cristiana y no abjuren de la misma, se harán tributarios del fisco y trabajarán encadenados como esclavos en los dominios del César. San Cipriano puntualiza y declara más todavía. En esta persecución, dice, se ocupan sin tregua los prefectos de Roma. No pasa día sin denuncias de cristianos a quienes les confiscan los bienes y condenan a muerte. Martirio de San Sixto. El 6 de agosto del año 258, el Papa Sixto II celebró los santos misterios en la catacumba de Pretextato, que era probablemente uno de tantos cementerios privados a los que no se extendía la confiscación. Pero la vigilancia de los prefectos era rigurosísima para impedir que en ningún lugar hubiese asambleas cristianas. Irrumpieron de pronto en la catacumba los delegados del gobernador y hallaron al Papa sentado en su cátedra y predicando a los fieles. Sin tener cuenta con los oyentes, detuvieron al obispo de Roma y demás sacerdotes y les hicieron comparecer ante uno de aquellos prefectos que tenían a la sazón tribunal permanente, como da a entender San Cipriano. Acto seguido, a Sixto y sus compañeros los condenaron a ser degollados en el mismo lugar en que fueron presos e inmediatamente los llevaron al suplicio. Salióles al camino el diácono Lorenzo, deseoso de acompañar a San Sixto en aquel sacrificio, como hijo a su dulcísimo padre. Con muchas y tiernas lágrimas, le rogó que le llevase en su compañía, pues la muerte temporal sería para él vida bienaventurada. Pero oigamos al sublime diálogo de los dos santos mártires. ¿A dónde vas, Padre, sin tu Hijo? ¿A dónde vas, santo sacerdote, sin tu diácono? ¿Por ventura vas a ofrecerte al Señor en sacrificio? Pues, ¿cómo le quieres ofrecer fuera de tu costumbre sin ministro? ¿Qué has visto en mí que no te agrade, para que así me deseches? ¿Hasme hallado acaso flojo y remiso en el desempeño de mi cargo? De esta suerte deseaba Lorenzo con vivas ansias acompañar en los tormentos y sacrificio de la propia vida al santo pontífice, a quien tantas veces había asistido en el sacrificio incruento del Redentor. Enternecióse San Sixto con las palabras y lágrimas de su amado diácono, y para consolarle y alentarle, dio la esperanza que presto moriría él también por el Señor. No te dejo, hijo mío, le respondió, ni te desecho por flojo y remiso. Antes te hago saber que te queda otra batalla más dura que la mía y tormentos más atroces. Por ser yo viejo y flaco, mi tormento será breve y ligero, mas tú que eres mozo robusto, triunfarás con mayor victoria del tirano. Deja de llorar, que presto me seguirás,
y morirás tú también por Cristo. Esto dijo el santo pontífice, y se despidió de su amadísimo diácono para ir a la muerte. Apartóse Lorenzo muy afligido, y para cumplir el mandato del pontífice, salió con gran diligencia en busca de los pobres cristianos y personas miserables que estaban escondidas, para socorrerlas conforme a su necesidad. Entró en casa de una viuda llamada Siriaca, que tenía escondidos muchos clérigos y cristianos. Lo primero que hizo llegando fue echarse a los pies de todos ellos y, postrado en el suelo, lavárselos con profunda humildad. Puso luego las manos sobre la cabeza de Siriaca y con solo esto le quitó un fortísimo dolor que padecía y le dio entera salud. Después repartió cuantiosas limosnas a los pobres que allí estaban. Pasó de esta casa a otra de un cristiano llamado Narciso, donde halló gran número de cristianos angustiados, temerosos y afligidos. Los consoló y esforzó, les dio limosna y a todos ellos les lavó los pies. A otros muchos cristianos visitó San Lorenzo aquella misma noche, gastándola toda ella en cumplir enteramente cuanto le había mandado San Sixto. Dábales a todos el ósculo de paz, lavábale los pies, repartíales limosnas y con milagros sanaba a los enfermos. Los tesoros de la Iglesia. Supo por entonces el emperador Valeriano que la comunidad cristiana poseía gran copia de riquezas, y queriendo tomarlas y hartar con ellas su codicia, mandó comparecer a San Lorenzo ante su presencia. Oigo decir que vosotros los cristianos os quejáis de que os tratamos cruelmente, pero ahora no hablemos de tormentos. De ti depende el darme lo que voy a pedirte. A juzgar por las noticias que hasta mí han llegado, los pontífices cristianos ofrecen libaciones en vasos de oro. La sangre de las víctimas la vierten en copas de plata. Y para alumbrar los sacrificios nocturnos, usáis candelabros de oro. Traedme esos tesoros. De ellos ha menester el emperador para pagar la soldada a las tropas y consolidar la hacienda pública. Tengo oído también que vuestro Dios no acuña moneda, y al mundo no trajo dinero, sino solamente palabras. Devolvednos el dinero y guardad las palabras. Repone Lorenzo: confieso que nuestra iglesia es riquísima. Ni el mismo emperador posee tan grandes tesoros. Yo quiero mostrarte lo más precioso que hay en ella. Solo te pido que me dejes libre unos días para recogerlo y ordenarlo todo. Diole Valeriano 3 días de plazo y mandó a un caballero romano llamado Hipólito que anduviese siempre a su lado y no le perdiese de vista en aquellos 3 días. Hipólito llevó al santo a una cárcel donde había ya muchos presos, situada en el lugar mismo en que más tarde edificaron la iglesia de San Lorenzo in Fonte. En ella sanó el santo diácono muchísimos enfermos y bautizó no pocos neófitos. La conducta del nuevo preso y los grandes y muchos milagros que obraba movieron a reflexión al caballero. «Oh, Hipólito», le dijo Lorenzo, «si crees en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo su Hijo, yo te prometo mostrarte grandes tesoros y lo que es más, hacerte particionero de la vida eterna». El caballero pidió noticia de la verdad de nuestra santa fe y de los tesoros inestimables que tiene Dios en el cielo para sus siervos. Creyó en Jesucristo y recibió el bautismo él y toda su familia, que eran 19 personas.
dio generosamente la vida por la fe, siendo despedazado su cuerpo, atado a colas de caballos, y la Iglesia celebra de él los días 13 de agosto. Lorenzo empezó luego a recorrer la ciudad en busca de los 1500 pobres que sustentaba la Iglesia de Roma. Juntó todos los ciegos, leprosos, cojos, paralíticos y mendigos que pudo hallar, y poniéndolos en los camellos y carros que le habían enviado para que llevase los tesoros, fue con ellos al emperador y le dijo: Príncipe Augusto, estos son los tesoros de la Iglesia, porque verdaderamente son tesoros, aquellos por cuyas manos suben nuestras limosnas al cielo y alcanzamos las riquezas eternas. Aprovéchate de estas riquezas para bien de Roma y de ti mismo. No se puede fácilmente creer la hazaña que sintió arder en su pecho el tirano, viéndose engañado de Lorenzo y burladas sus esperanzas. Mandó que al punto desnudasen delante de él al santo diácono y rasgasen sus carnes con escorpiones, que eran látigos con plomadas en las puntas. Hizo luego traer todos los instrumentos con que atormentaban a los mártires, para que entendiese que por todos ellos había de pasar, si no se rendía a su voluntad. Bien sé que deseas la muerte, le dijo, pero no te imaginas que te la voy a dar de golpe. No, antes quiero prolongar largo rato tus tormentos. Mas el esforzado caballero de Cristo no se espantó por ver aquellos horribles instrumentos. Estaba su corazón tan encendido en el amor del Señor que todas las penas le parecían pocas y más blandas que las que él deseaba padecer. ¿Piensas por ventura atemorizarme con tus tormentos?, dijo al tirano. Pues quiero que entiendas que esos suplicios que tan horribles te parecen, para mí son regalos y suavísimos deleites. Has de saber también que nunca he deseado sino comer en esta mesa y hartarme de estos manjares. Díjole el emperador que no confiase en los tesoros que tenía escondidos, porque no le podían librar de los tormentos que le estaban preparados. Respondióle Lorenzo con mucho sosiego y alegría de su alma: En los tesoros del cielo confío yo. Son ellos la misericordia y piedad divina con que el Señor me ha de favorecer para que mi alma quede libre, mientras el cuerpo sienta los tormentos. Mandó Valeriano que le azotasen crudamente con varas, que le colgasen en el aire y le quemasen los costados con planchas de hierro encendidas. El santo diácono, a la par que se reía del tirano diciéndole que no sentía sus tormentos, daba gracias al Señor y decía: Oh Jesús, Hijo único del Dios verdadero, apiádate de tu siervo, porque siendo acusado no te negué, y siendo preguntado te confesé en medio de los tormentos. Tú eres mago, le gritó el tirano, y por arte mágica te burlas de los tormentos, pero yo te juro por los dioses inmortales que has de sacrificar o padecer tantas y tan graves penas que ningún hombre hasta hoy las padeció. Con la gracia de mi Señor Jesucristo, nada temo. Los tormentos se han de acabar. No te canses de hacerme padecer sin límite cuanto quisieres. Enojóse sobremanera el tirano y mandóle de nuevo azotar con plomadas. Hiciéronlo los verdugos tan atrozmente que Lorenzo creyó morir con aquel tormento. Alzó los ojos al cielo y pidió al Señor que fuese servido de recibir su alma. Mas una voz del cielo que oyeron todos los presentes le dijo que le quedaba mucho por padecer. El mismo emperador oyó esta voz, pero más endurecido dio voces diciendo: Varones romanos, ¿no veis cómo los demonios amparan a este sacrílego
que ni teme a los dioses ni a vuestros príncipes, ni tan atroces tormentos? Mandó que le extendiesen en el eculeo, que era a manera de caballete con ruedas en los extremos, para estirar y descoyuntar al mártir. Lorenzo, con rostro alegre, daba gracias al Señor y decía: bendito seas, Dios mío y Padre de mi Señor Jesucristo, que usáis de tanta misericordia con quien tampoco lo merece. Conjúrote, Señor, por tu sola bondad, que me des tu gracia, para que todos los circunstantes conozcan que no desamparas a tus siervos, antes los consuelas en el tiempo de la tribulación. El emperador creyó sin duda que con aquellos atrocísimos tormentos quebrantaría la constancia del santo mártir, y así mandó que lo apartasen ya de su presencia. Vino entonces un ángel del cielo, que esforzó a Lorenzo, le dio alivio en aquel suplicio, y con un lienzo le limpió el sudor del rostro y las llagas de su cuerpo. Un soldado que allí estaba, llamado Román, vio también al ángel que limpiaba las llagas del santo mártir. Ya antes había sido testigo de la heroica constancia de Lorenzo, con lo que se movió a conversión, y alumbrado ahora con luz celestial, hízose cristiano. Bautizóle el mismo San Lorenzo y fue mártir de Jesucristo. La Iglesia celebra su fiesta el 9 de agosto. El tormento de las parrillas. Al caer de la tarde, mandó el emperador que de nuevo pareciese Lorenzo en su tribunal. Hizo traer también todos los géneros de instrumentos con que solían atormentar a los santos mártires, para emplearlos en aquel santo diácono, que ya estaba despedazado y consumido. Sentado el inicuo juez en su tribunal, preguntó a Lorenzo de qué linaje era. Respondió Lorenzo: cuanto al linaje, soy español, criado en Roma desde pequeño, bautizado y enseñado en la fe cristiana y ley divina. ¿Cómo?, le dijo el juez. ¿Divina llamas la ley que te enseña a burlarte de los dioses y a no hacer caso de los tormentos? En el nombre de mi Señor Jesucristo, repuso Lorenzo, no temo al suplicio. Amenazóle el tirano con atormentarle toda aquella noche si no sacrificaba a los dioses. Si es así, le respondió el mártir, esta noche será clara y llena de alegría para mí, y no tendrá oscuridad alguna. Al oír estas palabras, el emperador no pudo ya contener su enojo. Mandó traer una cama de hierro a manera de parrillas, tan grandes que pudiesen sustentar el cuerpo del santo, y debajo poner fuego manso para que poco a poco se fuese quemando. Con gran presteza y solicitud prepararon los verdugos tan dura cama, hicieron el fuego, desnudaron al santo y le tendieron sobre las parrillas. El tirano le apostrofaba, los verdugos atizaban el fuego y traspasaban el cuerpo del mártir con agudas horquillas de hierro. Los circunstantes miraban el espectáculo atónitos y pasmados. Permitió el Señor que su siervo Lorenzo, que tenía ya el cuerpo molido y magullado, padeciese este nuevo tormento del fuego, sin menoscabo de la tranquilidad de su alma. Recibid, Señor, decía, mi sacrificio en olor de suavidad. Volvió los ojos al tirano y le dijo: entiende que este fuego es para mí suavísimo refrigerio y regalo. Todo su ardor lo guarda para quemarte a ti eternamente, sin consumirte jamás. Valeriano estaba turbado en extremo. Echaba espumarajos por la boca de rabia y furor.
La hazaña y enojo le ofuscaron el juicio, y así no reflexionó como hubiera debido hacerlo al ver la heroica constancia de aquel valeroso e invencible soldado de Cristo. «Mira, miserable», le gritó el santo mártir, ¿no ves que está ya asada una parte de mi cuerpo? Manda que me vuelvan para que se ase la otra y puedas tú comer de mis carnes sazonadas. Volviéronle los verdugos y pasados unos instantes dijo Lorenzo, «Ya estoy asado, ahora cómeme». Los cristianos recién bautizados que se hallaban presentes vieron el rostro del mártir cercado de extraordinario resplandor y sintieron que se exhalaba de su cuerpo suavísima fragancia. Finalmente, llegado el plazo que el Señor había determinado para coronarle, volvió Lorenzo a alabar a Dios diciéndole, «Gracias te doy, Señor mío y Dios mío, por haberme dado poder entrar en el reino de tu bienaventuranza eterna». Diciendo esto, expiró. Era el día 10 de agosto del año 258. Reliquias y culto. Hipólito y el presbítero Justino cogieron secretamente el cuerpo del santo mártir y lo enterraron extramuros de la ciudad, en una heredad de Siriaca, la viuda que Lorenzo había sanado. El emperador Constantino edificó un suntuoso templo sobre el sepulcro del santo, que está en el Campo Verano, cementerio de Roma, y es una de las 5 iglesias patriarcales y de las 7 principales estaciones de la ciudad. También el Papa San Dámaso le edificó un templo llamado San Lorenzo in Dámaso, actualmente en el Palacio de la Cancillería Apostólica. Muchas otras iglesias de Roma son de su advocación. La famosa capilla que encierra tantas reliquias y se halla en la parte alta de la Scala Sancta, llamada hoy día Sancta Sanctorum, era en otros tiempos el oratorio de San Lorenzo que servía a los papas. De ahí que el misal, entre las preces para dar gracias que debe rezar el sacerdote después de misa, se halla una a San Lorenzo. La emperatriz Santa Pulqueria, en el siglo V, edificó en Constantinopla un suntuoso templo a San Lorenzo, y el emperador Justiniano le adornó con magnificencia. El católico rey de España, don Felipe II, edificó un templo de San Lorenzo en el Escorial, distante pocas leguas de Madrid. Es un edificio suntuosísimo, digno de la grandeza y piedad de tan cristiano príncipe, y tiene forma de parrillas. Tuviéronle a su cargo en los principios los jerónimos y ahora los padres agustinos. Exornada está la literatura cristiana con muchas y bellísimas páginas que en prosa y verso ensalzan y magnifican a porfía al sin par valeroso y fortísimo caballero de Cristo y esforzado mártir de la Iglesia de los primeros siglos. De él escribieron insignes doctores y lumbreras de la Iglesia como San Agustín, San Ambrosio, San Pedro Crisólogo, San Máximo de Turín, San Fulgencio y el poeta César Augustano, Aurelio Prudencio, ilustre cantor del glorioso triunfo de los mártires hispanos. Vemos esta maravillosa vida de este santo San Lorenzo. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por vida tan majestuosa, por un hombre entregado a Él, por un hombre enamorado de Él, por un hombre lleno de valor, lleno de fuerza, pero sobre todo, ¿qué era lo que hacía que ardiera este amor por nuestro Señor Jesucristo? Esa confianza en la existencia de esa vida eterna. Solamente alguien que confía que existe Dios,
que hay una vida eterna, es capaz de sufrir todo en esta vida para ganarse a nuestro Señor Jesucristo y para ganar todas esas vidas eternas. Evidentemente toda esta fortaleza venía de Dios. A veces cuando no tenemos una mirada en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, nos da miedo estas cosas. Y hay gente que tristemente no logra comprender el amor y aún las critica. ¿Cómo es posible que amen esas cosas? ¿No? Eso es un masoquismo. Pero cuando se conoce el amor verdadero, entonces se sabe que todo el sufrimiento del cuerpo, que es por nuestro Señor Jesucristo, dará grandes frutos. Hoy la palabra de Dios nos habla de ese grano que tiene que morir para dar fruto. Los que somos verdaderos católicos tenemos que morir para dar fruto. Y cada uno de nosotros tendrá las oportunidades en cada día, En cada día. No creas que San Lorenzo llegó a ser San Lorenzo y a padecer todo lo que él pudo padecer de un día para otro. Cada día Dios le ponía pruebas para que él pudiera hacer músculos. Y tú también tienes hoy tu oportunidad. Durante tu día, hoy comenzando muy temprano, vas a tener muchas oportunidades en el día de sufrimiento, de morir a ti para darle vida a Dios en ti. Y esto obviamente dará muchas conversiones. Muchas personas que un día tú vas a ver en el cielo. Tal vez cuando tú llegues te estarán esperando. Tal vez cuando ellos lleguen tú los estarás esperando. Hoy probablemente no valga la pena y todo el mundo te diga que no vale la pena porque el mundo desgraciadamente ya está paganizado, incluyendo muchos católicos. Y por eso estas vidas de santos y por eso el santo sacrificio de la misa y por eso es que rezamos el rosario, para que tú te hagas católico. Para que tú dejes la vida de pagano y te hagas un verdadero católico. Cada día tú vas a entregar tu vida, tus sufrimientos, para que haya muchas almas que se salven, para regalárselas a nuestro Señor Jesucristo. Para eso tenemos esta vida, para juntar regalos y tesoros para nuestro Señor Jesucristo. Vemos estos pobres, asustados, llenos de temor, muchos de ellos enfermos. Y San Lorenzo, para él eran sus tesoros, a quienes él podía ayudar porque él se estaba ganando las riquezas eternas, las que no perecen, las que no roe la polilla. Tú también, deja ya de querer ganar las riquezas del mundo que no valen nada. Deja de tenerles amor, despréndete de ellas. Deja de tenerle amor a los honores, deja de tenerle amor a los placeres. Y por el contrario, ayuda a la Iglesia Católica a ganar almas. ¿Cómo lo puedes hacer? Ahora, créeme que el Señor está poniendo una forma muy sencilla. Nunca antes fue tan fácil ganarse el cielo, como dice Joselito, aquí en México, un niñito mártir que también dio su vida por nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica ha sido prácticamente abandonada. Aquí nosotros tenemos grandes necesidades. Estamos tratando de sostener esta capilla, Misión de la Sagrada Familia, donde hay verdaderos sacramentos, donde está nuestro Señor Jesucristo bendiciendo, donde tiene sus esposas acompañándole, orantes, todo el tiempo, suplicando por tu familia, suplicando por los sacerdotes, suplicando por las monjas, suplicando por la Iglesia Católica. Y prácticamente lo único que tienes que hacer en este momento es ayudarnos económicamente para poder pagar la renta. Nosotros tenemos que pagar mensualmente 22,000 pesos para poder sostener este lugar digno de nuestro Señor Jesucristo, obviamente no tan digno como lo que Él se merece. También estamos orando mucho para que un día nos permita construirle un templo digno de Él. Pero por lo pronto, esto es lo que
tenemos a nuestras posibilidades. Y tenemos también ese pequeño conventito, 2 cuartitos, donde viven sus esposas, y 22,000 pesos al mes. Entonces tú nos puedes ayudar. No creas que tu ayuda es poca. Te voy a decir por qué es muy grande, aunque materialmente parezca poco, en realidad es muchísimo, porque yo sé que lo vas a hacer solo por nuestro Señor Jesucristo, porque a Él es al que estamos hospedando aquí. Y entonces tú que lo amas tanto, le vas a demostrar dándole gracias con eso que Él mismo te ha dado, porque todos esos recursos que Él te da no son tuyos, no son tuyos, son de Él. Y hoy Él te está pidiendo, siendo Dios, ayuda a mis esposas para que ellas puedan sostenerme aquí. Entonces, ayúdanos para que Él pueda seguir aquí bendiciendo al mundo entero. Dice el Padre Pío, es más fácil vivir sin el sol que sin Jesús sacramentado. Y capillas como estas, créeme, que quedan muy, muy pocas. Yo he tenido la oportunidad de conocer varias capillas donde está Él verdaderamente y se lo agradezco, pero con verdadera doctrina y gente que verdaderamente se está esforzando por traer esta doctrina, que se esfuerza como una madre que es la Iglesia Católica en enseñar a sus hijos. Créanme, muy pocos, muy pocos. Yo de pronto, nuestra comunidad, tú formas parte de nuestra comunidad virtual, por supuesto, está en todos lados del mundo y en muchos lugares de México y van a varias capillas. Y tristemente no aprenden lo que aprenden aquí. Ahora, por supuesto que yo exhorto a todos esos lugares, esos sacerdotes, pues que instruyan a sus fieles, que no los dejen quedarse en esa comodidad pagana, que realmente les pidan cambiar la vestimenta, vivir como católico, que se involucren en sus vidas. Ayer festejamos a Santo Cura de Ars, tremendo, tremendo santo, lo amo. Y él se involucró en la vida de los fieles, pero tremendamente. Imagínense, Santo Cura de Ars es algo emocionante porque en esos tiempos el baile, que hoy obviamente ya está tremendamente desbordado, pero en esos tiempos no era tanto, y él trataba de impedir que el baile llegara a las comunidades porque era algo que corrompía muchísimo los corazones. Y entonces él pagaba el doble al que iba a tocar para que se fuera. Imagínate. O sea, él ponía mismo de su dinero y entonces le preguntaba al que iba a cantar, ¿cuánto te pagaron? Tanto. Yo te doy el doble porque te vayas. Con tal de cuidar de sus ovejas. Imagínense si ese no es amor. Entonces yo exhorto a todos los sacerdotes, a las religiosas, a enseñar y a educar a los fieles. Porque ¿saben una cosa? Yo que doy constante dirección espiritual por autorización de su excelencia reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva a los fieles, de manera privada me doy cuenta que no saben, que desconocen, que están ignorantes. Y obviamente yo creo en la palabra de Dios que dice en Oseas, ese profeta que sufrió tanto por amor de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces ustedes se acercan a este canal que Dios ha levantado para que tú te instruyas. Nosotros te instruimos, ahora te toca a ti hacer caso, ser dócil. Si nosotros te estamos enseñando que la vestimenta es de una manera, no solamente en la iglesia, en el mundo, te toca hacerlo. Mira, en este canal hay un playlist que se llama Felicidad Femenina. Míralo, ahí hablamos muchísimo de la modestia. Hay grandes pecados gravísimos por la modestia. En este canal te instruimos, por ejemplo, hoy salió el 4º capítulo de Amor Humano. Amor Humano habla de cómo los padres deben instruir a sus hijos en la castidad y en la pureza desde pequeñitos. Tú esperas esta enseñanza hasta que son adolescentes, ya están completamente corrompidos. Y eso les va a impactar gravemente en sus vidas adultas.
en sus matrimonios o en sus vidas como sacerdotes o como monjas. Entonces, en este canal tenemos varios playlists. Hay uno de catequesis, donde Monseñor Rodrigo da Silva nos expone claramente todo el catecismo de la Iglesia Católica. Está también videos donde su servidora está poniendo misterio de iniquidad, homilías, por ejemplo, de Monseñor Altamira, un obispo maravilloso que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. Tenemos esta información donde hablamos claramente de los problemas que ha suscitado el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II no es la Iglesia Católica. Y a mí me alegra muchísimo que, por ejemplo, Monseñor Isidro Puente, que está en el modernismo, oro por él para que se convierta en la postura sede vacante, está hablando muy claro del daño que hizo Pablo VI, está hablando muy claro del daño que hizo Wojtyla, Juan Pablo II, está hablando muy claro. Muchos sacerdotes y obispos que estaban en el modernismo están declarándose sede vacantes, porque han reconocido que Bergoglio no es papa. Una persona que destruye la Iglesia Católica en la forma en la que lo está haciendo y que no lucha y da su vida como San Lorenzo, como San Juan María Vianney, Santo Cura de Ars, no es papa. Y no lo decimos unas personas, lo dice la Iglesia Católica, lo dicen los papas que han pasado durante 1958 años y último papa, Pío XII. Así de claro es, así de claro es. Entonces, la Iglesia Católica nunca ha tenido miedo de decir la verdad. Tenemos que hablar para que ustedes puedan saber la verdad. El Concilio Vaticano II hizo grandes daños. Monseñor Isidro Puente lo está diciendo. Él nunca dejó de dar la misa tradicional, pero desgraciadamente él todavía no reconoce que el último papa es Pío XII. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. A partir del Concilio Vaticano II destruyeron los sacramentos, destruyeron la doctrina católica, quemaron ornamentos, quemaron Biblias, quemaron libros. Por eso cuando tú escuchas Amor Humano y ves la instrucción que se te hace para tu familia, la gente estamos recibiendo varias llamadas de gratitud, porque ahora entienden por qué están destruidas sus familias, porque nadie les enseñó a ser madres, nadie les enseñó a ser padres, nadie les enseñó a ser hijos, nadie les está enseñando a ser católicos, pero aquí en este canal sí lo estamos haciendo. Porque la Iglesia Católica es madre, e instruye, educa, reprende, cuida, porque amamos tu alma, porque te queremos ver en el cielo. Entonces, aquí hay muchísimas carpetas de información donde si tú vas leyendo la información, escuchándola en video, vas a darte cuenta de la formación que es, ¿sí? Ahí en la catequesis vas a ver la historia de cómo pasó esto. Tú no puedes decir solamente, ay, no, es que no se puede decir eso del Papa de la Iglesia, que es el Papa Francisco. No, más bien tú estás pecando de negligencia y de ignorancia. Tú tienes que estudiar. Tienen que dejar el pecado de la pereza, porque la pereza te hace negligente y hace que no quieras entender las cosas. Pero allí se te están explicando, paso a paso, cómo ha ido ocurriendo la situación. Ahora te corresponde a ti ser responsable de darte cuenta, porque tú como padre y como madre de familia, tú como una persona católica, llevas en tus espaldas grandes responsabilidades. Dios te va a preguntar, te di una vida para traerme almas al cielo. ¿Cuántas me estás trayendo? Mira, con que le lleves una, pero a veces ni una, porque si tú no tienes sacramentos verdaderos, si tú no haces oración, si tú no das limosna, es imposible que tú te abras a la gracia de Dios. Dios está derramando sus gracias enormemente, todos los días, todo el tiempo. Pero si tú estás mirando para el mundo, para el demonio, para la carne, tú no estás tomando nada, estás desparramando todo.
Entonces, leemos estas vidas de santos cuando hay oportunidad. También hay un playlist donde encuentras vidas de santos. Y entonces, tú estás viendo todo esto, hasta allí tienes que llegar. Y Dios te va a preguntar, ¿por qué no llegaste hasta donde yo te quería llevar? Entonces, ¿qué pretexto le vas a dar ante Dios que todo lo sabe? Así que hoy, digamos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí que soy pecadora. Pero no me quiero quedar así. Quiero que me lleves a la santidad. Y para eso, otro medio que estamos poniendo para ti es el retiro, 4, 5 y 6 de octubre, costo 4,500 pesos, incluye hospedaje, alimentos y el retiro. Va a haber sacramentos verdaderos. Oye, ¿cómo es que esta mujer, esta monja, puede hablar así de Dios? ¿Qué tiene ella que no tengo yo? Sacramentos verdaderos en primer lugar, doctrina verdadera en segundo lugar. Esto que tú ves hecho en mi alma, lo ha hecho Dios, lo ha hecho Dios. Y yo he ido correspondiendo a todas las llamadas que el Señor me ha hecho. He tenido que hacer muchas renuncias por amor a Él y cada vez me saben más exquisitas. Entonces, si tú le dejas a Dios hacer, Él obra, pero tienes que dejarle hacer. Te está llamando a un retiro para que vengas. Ven, tan sencillo. Pretextos te va a poner muchísimos, tu pereza, tu negligencia, el demonio también, que es bastante colaborador con esto, porque no le interesa que haya almas que hablen la verdad. Pero tú tienes que vencer. Tú tienes que vencer. El retiro se llama Los Hijos Victoriosos de María Santísima. Ella te está llamando a que vengas. Basta que tú le digas, madre, dame los recursos y los vas a tener. Basta que le digas, quítame la pereza, quítame la cobardía, quítame estas enfermedades y te lo va a dar y vas a venir. Pero tú tienes que querer corresponder a esa gracia. Nuestra Madre Santísima nos está llamando porque ella sabe muy bien que todos los que fueron bautizados después de 1969 no tienen una serie de exorcismos que te van a ayudar muchísimo en tu alma. Y aquí va a haber sacramento de eso. Ella sabe que no tienes una confirmación verdadera, porque la confirmación solo la puede dar un obispo verdadero. Y la confirmación es el sello del Espíritu Santo para que tú te vuelvas soldado de Cristo, para que tú tengas la fuerza de empujar. Si tú no tienes eso, no lo vas a poder hacer. Es que es algo imposible. Esta lucha no se hace solo, se hace con el Espíritu Santo. Se hace de la mano de la Iglesia Católica, la que ha resguardado la doctrina verdadera durante 2024 años, la que ha resguardado los sacramentos verdaderos durante 2024 años, la que sigue exigiéndote santidad durante 2024 años. Tenemos 2 aeropuertos internacionales en donde va a ser el retiro, a 40 minutos y a 1 hora y cuarto. Tomas tu taxi, llegas y te desplazas. Tenemos una central de autobuses a 10 minutos. Tomas tu taxi y te desplazas. Es que más fácil no te la podemos poner. Solo se trata de que consigas añadiduras y las añadiduras Dios se las da a todos porque Él es providencia. Ah, pero ¿tú para qué estás ocupando esos recursos? ¿Tú para qué los estás ocupando? Yo recuerdo cuando yo era pagana. Yo gané muchísimo dinero, muchísimo. Ay, ¿para qué lo ocupaba? Para puras deudas. Para puras cosas superficiales. Entonces, tú no puedes tener esa justificación porque si Dios te está enterando de este retiro, es que te está diciendo, puedes. A mí no me engañas. Sacúdete. No permitas que te roben la vida eterna, no permitas que te roben la santidad, porque es robarle a Cristo. Y tú eres administrador de los bienes de Cristo. Y el primer bien que tienes que administrar es tu alma y asegurarte que llegue a la vida eterna. Y para eso necesitas sacramentos verdaderos. Para eso está el retiro. Para eso está la capilla de aquí. Necesitas oración. Necesitas realmente combatir con oración
Nosotros de 5:30 a 7 de la mañana rezamos, que nadie te diga y te engañe que no, que esas oraciones no, que son rezos repetidos, que son fórmulas. Para eso las ha dejado la Iglesia Católica. Son metralladoras del demonio. También necesitas eso. Y limosna. Si tú no das limosna, la gracia no se abre. Yo acabo de tener un testimonio impresionante que me impactó muchísimo, de una persona que recibió sacramentos verdaderos, que tuvo la posibilidad de encontrarse con uno de nuestros sacerdotes tradicionales. Le suplicó que fuera por su madre para darle la extrema unción. A los 3 días falleció. Esta sí es extrema unción, no el rito falso que tiene el modernismo, que no sirve para nada. Y recibió la extrema unción. Yo estaba impactadísima. ¿Cómo fue que logró recibir sacramento verdadero? Pues son devotos de San José. Claro, nuestro San José nunca nos falla. Los devotos de San José van a recibir esos sacramentos verdaderos porque él tuvo la posibilidad de tener a Jesús y a María en el hecho de su muerte. Hazte devoto de San José. Nosotras somos oblatas de San José. El día miércoles, si te das cuenta, en la pestaña de comunidad de YouTube, pusimos allí una foto de San José, que es nuestro patrono. Él manda aquí. Entonces, fíjense, esta persona que tuvo los sacramentos verdaderos, yo no podía creer. ¿Cómo fue que lo logró tener cuando es hoy tan difícil? Y me contó varias cosas esta señora, y entre ellas me decía que su mamá hacía muchas cazuelas de arroz y la repartía a muchas personas, y que su mamá fue siempre devota de San José. Claro, podía explicarme por qué. Porque la limosna abre las gracias, pero queremos las gracias verdaderas. Las añadiduras Dios las da a todos por el amor de Dios. Deberías de sentir un poco de celo ante Dios, que es tu Padre, y decirle: oye, Señor, muchas gracias por la economía, muchas gracias que me das todas estas riquezas, yo se las voy a devolver, claro que a la Iglesia Católica, pero ahora dame las grandes, dame las que solo le das a los fieles. La vida eterna solo es para los fieles, solo es para los que se arrepienten, solo es para los que enmiendan su vida, no es para todos, Que no te engañe el modernismo con esa falsa coronilla de la misericordia. Eso no es verdad. Claro que el Señor da su providencia a todos, a todos. Claro que da ayudas a los pecadores. Por eso, cuando tú te salvas de muchas, claro que ha sido nuestro Señor Jesucristo intercediendo por ti. Claro que ha sido la Iglesia Católica intercediendo por ti. Pero la misericordia es solo para los fieles. Las riquezas eternas es solo para los fieles. La santidad es solo para los fieles. Entonces ahora tú, dando tu limosna, vas a empezar a recibir las verdaderas riquezas. Pero si no, solo te vas a quedar con pura providencia y no vas a recibir lo grande. Lo que recibió San Lorenzo, lo que recibió San Juan María Vianney, lo que recibió Santa Marta, lo que recibió Santa María Magdalena, lo que han recibido todos los santos. No seas tan miserable contigo de quedarte y conformarte solo con las añadiduras. Pídele a Dios que te dé mirada de cielo. Y yo te entiendo a ti, porque yo vengo de una vida pagana. Yo estoy caminando mi 7º año en la Iglesia Católica. Y antes yo miraba por las añadiduras y era lo que más me preocupaba. Hoy me doy cuenta, pobre de mí, yo era como un animal que pedía solamente la comida, el alimento. Pero hoy me miro y quiero que tú te mires también como más que un pajarito, que vales muchísimo. ¿Y qué? Quieres todo lo que Dios te ha querido dar desde siempre. Por eso comenzaste con ser bautizado, porque te hizo hijo. Ahora tú tienes que comprender que el ser bautizado es un inmenso privilegio. Hoy, si de algo yo tengo orgullo, es de ser bautizada, de ser católica. Ese es mi gran orgullo en mi corazón. Soy católica, porque eso me hizo ser hija de Dios. Me hizo ser levantada de ser como la cananea, un perro que esperó que Dios le sentara a la mesa y me sentó a la mesa. No quiero regresar a ser un perro de la calle, quiero sentarme a la mesa como hija. Hoy yo también te invito a que tú te sientes a la mesa como hijo, como hija, dejes los vicios, dejes la vida pagana y te comprometas con nuestro Señor Jesucristo a ser un verdadero católico.
San Lorenzo, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros y por el clero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.